Para no retrasarnos mucho más, nada, volver a deciros para los que os habéis conectado un poquito más tarde que tenéis el apartado de preguntas para dejarnos cualquier duda, que esperamos que estéis viendo bien nuestra pantalla. Y a continuación os dejo con dos de mis compañeros. En primer lugar va a hablar Luis Sena, que es abogado y socio en ECIS Zaragoza, y José Luis Castellote, que es director de consultoría financiera. Así que nada, doy paso ya a mi compañero Luis. Cuando quieras, te abres el micrófono y ya puedes comenzar, Luis. Muchas gracias. Gracias, Nerea. Buenos días a todos. Y bueno, muchas gracias por estar ahí al otro lado, ¿no? En esta situación tan extraña que tenemos en los últimos meses y que no nos podemos ver las caras. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, la verdad es que es un asunto, yo creo, iba a decir, de tremenda actualidad, más que de tremenda actualidad, es un asunto absolutamente excepcional, ¿no? Nos encontramos en una situación en la cual, a nivel empresarial, creo que todos nos tenemos que replantear nuestra actividad, en la que yo siempre digo, en los últimos 3 meses, yo he dicho, hay un antes y un después del famoso 13 de marzo de este año. Yo recuerdo que el 13 de marzo estuve mi última cena con unos amigos antes de la vuelta a la normalidad, ¿no? Y la realidad que vivíamos en aquel momento, bueno, pues ha cambiado mucho 3 meses después. Es decir, el que no sepa ver que hay un antes y un después, creo que está en una situación absolutamente desenfocada, está en otra dimensión. ¿Cuál es, pues, nuestro objetivo al plantear este webinar? Bueno, pues básicamente es el de trasladaros, que conocer dónde estamos, es decir, dónde nos encontramos a todos los niveles, a nivel social, una lluvia de ideas de cómo estamos a nivel social, a nivel jurídico, a nivel económico, y sabiendo dónde estamos, definir qué herramientas podemos utilizar para tratar de afrontar las dificultades que nos van a llegar o que ya nos han llegado, porque luego hablaremos que nos vamos a encontrar con dos tipologías de, digamos, de afectados: los que tienen miedo pero todavía no han sufrido directamente las consecuencias económicas de esta situación, y los que ya las están sufriendo. ¿Qué herramientas financieras, qué herramientas jurídicas podemos utilizar? ¿Qué herramientas financieras, qué herramientas jurídicas han sido elaboradas y han sido trasladadas por parte de las administraciones públicas? ¿Y cómo podríamos ayudar a todas aquellas compañías a salir y a afrontar en las mejores condiciones posibles esta situación? Entonces, en primer lugar, si os parece, vamos a hablar de cuál es la realidad actual, ¿no? Que eso sería una parte un poquito más filosófica, pero creo que tenemos que ser plenamente conscientes de cómo estamos. Como os comentaba, todo ha cambiado. Es decir, ya hay un antes y un después del famoso 13-14, que fue el día del decreto del estado de alarma de marzo de 2020. Mirad, a lo largo de la historia ha habido siempre ciclos. Es decir, ha habido ciclos, hay ciclos en todos los ámbitos, en particular ciclos económicos, y ahí los ciclos son más o menos previsibles. Es decir, hay situaciones que se sabe que van a suceder, se apunta por dónde va la orientación, tanto política como económica. Hay muchísimos estudios, hay agencias que van definiendo qué es lo que va a suceder el próximo año, cuál va a ser el crecimiento, dónde se tiene que incidir, en qué materias, en qué sectores. Sin embargo, de vez en cuando, muy de vez en cuando, hay generaciones a las que no les toca, pero muy de vez en cuando surgen lo que denominamos cisnes negros. ¿Qué es un cisne negro? Un cisne negro es una situación absolutamente imprevisible que estaba fuera del guión de cualquier estudio, de cualquier analista, pero que en un momento determinado golpea completamente todos los ámbitos de la actividad, a nivel social, a nivel económico, en este caso a nivel sanitario. A título de ejemplo, en los últimos 120 años podemos situar fundamentalmente, además de este cisne negro que nos ha tocado vivir, que nos está tocando vivir, como es el COVID, la Primera Guerra Mundial, el famoso atentado de Sarajevo, la propia gripe del 18, que vino a dificultar aún más la salida de esa Primera Guerra Mundial, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias que tuvo posteriormente en la posguerra, y el famoso 11 de septiembre. Son situaciones absolutamente excepcionales. Y yo diría más, esta situación que tenemos actualmente es incluso más grave que el último cisne negro, que fue el 11 de septiembre. Esto nos va a obligar, lógicamente, a reestructurarnos, a actualizar lo que son nuestras actuales estructuras empresariales, y va a exigir un plus a todos los directivos y administradores. Va a exigir un plus de buena gobernanza, por lo que luego comentaremos.
Es decir, el mundo que tenemos hoy no tiene nada que ver, como comentaba, con hace 3 meses. Apostábamos por una globalización absoluta y nos hemos encontrado con una deslocalización de la industria europea, como os indicamos ahí, con una imposibilidad incluso de atender determinados servicios, y lo hemos visto con la crisis sanitaria, porque determinados productos estaban fuera del ámbito del territorio de la Unión. Y, por tanto, determinados sectores estratégicos han quedado, como decimos vulgarmente, colgados de la brocha. Es decir, tecnológicas, automovilísticas, farmacéuticas. Es decir, el tejido industrial español, europeo, es decir, se ha vuelto absolutamente dependiente. Esto evidentemente, es una gran amenaza en beneficio de precisamente aquellos que, o precisamente del lugar de donde ha venido el cisne negro, es decir, de China, que se ha visto en una posición infinitamente privilegiada en el ámbito empresarial, habiendo adquirido acciones de las principales compañías europeas en las bolsas asiáticas, en las bolsas europeas, a pesar de que ahí se han ejercitado muchas cláusulas de salvaguarda por parte de los estados de la Unión, pero nos hemos encontrado en una situación que nos la tenemos que replantear a nivel global y a nivel particular, que es para lo que estamos aquí. Es decir, el mundo es mucho más complejo, el mundo es diferente y por lo tanto tenemos que ver qué amenazas tenemos, que ya las tenemos bastante claras, pero qué oportunidades podemos encontrar viendo cuáles sean las medidas que podamos apostar por ellas por una economía diferente, ¿no? Entonces, ese sería un poco el cambio a nivel global, apostar por una economía productiva, pero a nivel particular, a nivel de nuestra economía, de nuestras compañías, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué ha cambiado? Pues evidentemente se ha generado tal situación de angustia, digamos, que una buena gobernanza por parte de las compañías ha de implicar un apoyo a los empleados, un apoyo en 3 vías también a los clientes y un apoyo, lógicamente, a aquellos sectores con los que trabajamos. En particular, pues pueden ser proveedores. Veamos, como os pongo ahí, lo que ha sucedido con las cadenas de suministro durante estos meses, con el cierre de las fronteras interiores, con el cierre también de las fronteras exteriores, lo cual nos va a exigir fundamentalmente a aquellos que dirigimos empresas, pues a adecuar y a remodelar los negocios, a ajustar la demanda y a buscar nuevas formas de crecimiento absolutamente necesarios. Es decir, en ese punto os comentamos lo que es la necesidad de un plan de reinvención, ¿no? Es decir, al final vamos a tener que generar empresas y, insisto, la responsabilidad no es solamente por lo que veremos luego, sino por la toma de decisiones y por el arranque, por coger la bandera y salir a defender las compañías. Nos va a obligar a ser más digitales, nos va a obligar a estar en unas estructuras de costes más variables, nos va a obligar a hacer, lógicamente, una serie de análisis de cuál es nuestra situación de ingresos y gastos, nos va a obligar a realizar operaciones más ágiles y automatizadas. Es decir, porque si somos lentos en la toma de decisiones, nos podemos encontrar mañana, por ejemplo, con una cosa tan tonta como la cierre de fronteras, pero no cierre de fronteras con Estados Unidos, no, cierre de fronteras de la propia comarca. Vamos a tener que ser más fuertes en e-commerce y en seguridad y, por supuesto, lo que comentaba, vamos a tener que tratar de conseguir un reequilibrio entre el riesgo que nosotros asumamos y la liquidez de las compañías. En ese punto, cuando os hablo de reinventarnos, os insistía en la necesidad de conocer a las personas. Los trabajadores están sufriendo, los trabajadores ven cómo los puestos de trabajo se pueden agotar en sus respectivas compañías, cómo se han aplicado ERTEs, como algunos de estos se convertirán en ERES, y ellos tienen una preocupación, pero ellos son la fuerza productiva de la compañía. Por tanto, tenemos que mimar dentro de lo posible a sus empleados, de la misma manera que vamos a tener que conocer mejor cuáles son las características de nuestros clientes, de nuestros nuevos clientes, porque todos nos hemos convertido en nuevos clientes. Tenemos que estudiar el mercado, vamos a tener que adaptarnos a ese mercado y vamos a tener que tomar decisiones en la ejecución de las decisiones estratégicas de la empresa a los efectos de mantener y de captar nuevos mercados. En definitiva, nos vamos a tener que adecuar a la nueva situación y a reducir el riesgo empresarial. Para finalizar simplemente lo que es esta visión global de cuál es el mundo que entendemos que tenemos en este momento, os pondré un ejemplo de la mitología griega. Es decir, en la mitología griega existían 2 grandes monstruos. Uno se llamaba el Leviatán y otro se llamaba el Behemoth. El Leviatán era un monstruo absolutamente malvado, terrible, destructor, pero tenía un defecto, era previsible. Esto, a título, ahora que estamos en una situación lamentablemente de enfermedades, es como un cáncer que lo tenemos localizado, sabemos lo que va a durar, sabemos si tiene tratamiento, pero somos conocedor de él. Pero lo que nos ha llegado es un Behemoth. Es un monstruo igual de imprevisible, pero tiene la contingencia de que no sabemos nunca cuándo va a aparecer, con lo cual se hace el doble de peligroso.
A partir de aquí os vamos a ir presentando los planteamientos de nuestras propuestas y cómo vemos la situación económico-jurídica, y le voy a dar la palabra a mi compañero José Luis, que va a continuar con la presentación. Buenos días, un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias por vuestra presencia. Y como bien decía Luis, uno de nuestros objetivos es transformar todo esto que en principio es palabra en número. ¿De acuerdo? Y estamos ante unos números que no nos arrojaban cifras semejas desde el periodo 1939-1945. ¿Y esto qué supone? A ver. Vale. ¿Y esto qué supone? Pues hemos intentado transmitiros cuáles creemos nosotros que van a ser los escenarios en los cuales nos tenemos que mover. Porque ese escenario es el que va a marcar cuál va a ser nuestra capacidad productiva, cuál va a ser nuestro nivel de ingresos, cuál va a ser nuestra estructura de costes adecuada para poder sobrevivir. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es plantear qué va a pasar, por lo menos en el corto plazo, entendiendo el corto plazo el periodo 1-2 años, ¿de acuerdo? Entonces, en una primera slide os he querido presentar las actividades por periodo respecto a 2019, ¿de acuerdo? El consumo privado, que supone un peso del 55%, en el estado de alerta de alarma se ha desplomado al 65%, quedando siempre año base 2019 a finales del 2020 en un 86%, ¿de acuerdo? Perfecto, estamos un 86% al final del 2020. ¿Qué va a pasar en el 2021? Porque depende de lo que escuches, depende a qué intereses tengan el interlocutor que oyes, hablamos de que en 2021 ya va a ser la repanocha, ¿no? Y nuestra previsión va un pelín más pesimista. Y estamos hablando que a final del 2021 el consumo privado no habrá tomado aún las cifras del 2019. Es decir, vamos a estar 2 años con cifras más o menos en torno al 13-14% de media inferiores a lo que era el 2019. Consumo público, que representa un 19%, pues aquí sí que vamos a ver un incremento que va a rondar pues, entre el 5 y el 3%, lo que la ley les permita, ni más ni menos. Pactos de estabilidad o políticas más expansivas de la Unión Europea pues pueden hacer que esto se nos vaya al 6-7% de incremento respecto a 2019, pero no preveemos que sea más allá de eso. Maquinaria y equipo, ¿vale? Que supone un peso en la economía del 7%, un desplome en los primeros meses del 50%, y nos vamos a un final del 2020 con una caída del 22% y un final del 2021 donde aún no habremos retomado tampoco ese input del 2019, ¿de acuerdo? Construcción y residencial, más o menos las mismas cifras que en maquinaria y equipo. Resto de la construcción, un pelín mejor por aquello de la inversión pública, nos iríamos a un 96, pero estaríamos hablando que en diciembre del 2021 tampoco tendríamos niveles del 2019, y propiedad intelectual sí que nos iríamos a un repunte del 3%. Y esto, que es, digamos, la curva de demanda, cómo se transforma en lo que vienen a ser nuestras empresas. Entonces, hemos establecido por sectores, para que cada uno de vosotros pues, se vaya a la línea que le corresponde, la situación que vamos a encontrar siempre con año base 2019, tanto a finales del 2020 como el 2021. ¿Para qué? Para que nuestra cabeza ya vaya pensando un pasito más allá. Es decir, si nosotros nos vamos a encontrar, nosotros somos comercio, transporte, hostelería y restauración, que tenemos varios clientes y oyentes dentro de ese rango, pues ya sabemos que el escenario para el 2020 de media va a ser un menos 29%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nuestra empresa consigue estar en un menos 14, que es un auténtico drama, estaríamos sustancialmente mejor que la competencia y, por lo tanto, con las herramientas adecuadas, podremos salir de esta y podremos salir incluso fortalecidos. ¿De acuerdo? Información y comunicaciones, final del año 2020, un 3% arriba, final del 2021, un 5%. Administración pública, sanidad y educación, un 2% en el 2020, un 3% en el 21. Agricultura, como siempre, estable, plana, necesidades básicas, un 2% en el 2020, en 2021 un 3%. Finanzas y seguros, aquí ya empezamos a entrar en los que quedan empate o un pelín a la baja. Finanzas y seguros, suministros de energía.
Empezamos con la curva descendente. Servicios inmobiliarios, un -8 en 2020, un -4 en 2021. Servicios profesionales, despachos, por así decirlo, -8 para el 2020, -4 para el 2021. Y así hasta llegar a construcción, artes, entretenimiento y comercio, transporte, hostelería y restauración, que nos vamos al -30 y al -13. ¿Y esto qué supone para la economía en general? Pues una previsión de caída del 2020 del 11%, y en el 2021 aún tendríamos respecto al 2019 una caída del 4%, es decir, aún no habríamos retomado aquel dato. Y diréis, estas previsiones que tenemos desde Integra Ethics son sumamente pesimistas. Bueno, pues si nos vamos al informe del FMI de hace 3 días, aún lo son más. Es decir, aún nos vamos a un escenario, nosotros calculamos que para el 2020 va a ser un 11, 11,5, y el FMI ya se va a un -13. ¿De acuerdo? Y esto teniendo en cuenta que no haya rebrotes. ¿De acuerdo? Que como hablaba del Leviatán, no sabemos qué va a pasar en octubre. Numerosos focos, comarcas cerradas. Si seguimos en un estándar donde no volvemos a estar confinados, las cifras para el 2020 un -13% y para el 2021 un 6,3%. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué? ¿Vale? Ahora lo que nos tenemos que plantear es cómo ante un escenario tan dramático, o sea, ante un escenario donde en el mejor de los casos vamos a estar en economía global en un -13, cómo afrontarlo con garantías. Y no solo con garantías, sino del aprendizaje del 2008, aunque la coyuntura sea distinta, sabemos qué no hicimos o qué hicimos mal. Luego entraré a hablar de medidas gubernamentales, de cómo han reaccionado mucho antes. Pues esas empresas que sobrevivimos al 2008, vamos a aprender de aquel escenario. ¿Para qué? Para salir fortalecidos de esta crisis. O sea, no solo salir, no nos interesa salir ciegos, mancos o cojos, sino nos interesa salir fuertes. ¿De acuerdo? Y para eso este webinar. Y ahora ya vamos a ir a aterrizar en los 3 pilares que consideramos básicos para ello. El primero es la gestión de la cuenta de resultados, que va muy enlazada y la vamos a enlazar a la gestión de la tesorería. ¿De acuerdo? Eso como un gran pilar. Y un segundo tercer pilar, que son las soluciones jurídico-legales que tenemos en el actual contexto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a arrancar con soluciones jurídico-legales. Le doy paso otra vez a mi compañero Luis y adelante. Gracias, José Luis. Bueno, pues comenzando con lo que sería la parte, efectivamente, de soluciones jurídico-legales. Aquí habría que ver, como punto de arranque, nosotros hemos marcado, bueno, este cuadro, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos desde que se declaró el estado de alarma a la fecha, simplemente para que tengamos una situación, una cronología de los hechos. Nos hemos encontrado con un conjunto normativo, con lo que nosotros denominamos bosque normativo. Desde el famoso Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo a la fecha, todas las administraciones han ido, bueno, dictando una serie de normas, principalmente por parte del Gobierno. Esas normas hay que desentrañarlas. En segundo lugar, tenemos que atender a la tipología de las empresas para poder analizar esas soluciones. Es decir, como he comentado al principio, no es lo mismo una empresa que simplemente esté en una situación delicada que aquella que ya directamente se encuentra en una situación económica límite. Entonces, las soluciones evidentemente van a variar. Y en este punto va a ser muy importante, como comentaba de manera filosófica al principio, la posición de las administraciones. Se ha producido una modificación normativa a todos los niveles, es decir, a nivel societario, a nivel civil, a nivel concursal, a nivel laboral, a nivel del sector público, a nivel sectorial, a nivel de incluso de anotaciones registrales, a nivel de plazos procesales. Es decir, todo ha quedado tocado de una manera por vía de la urgencia, pero algunas de las medidas van a ir mucho más de la vía de la urgencia. En este sentido, es lo que os comentaba del bosque normativo, es decir, 21 decretos leyes, más de 250 normas, más de 80 resoluciones de rango inferior, instrucciones, normas notariales, procesales, todo ha quedado afectado. Entonces, con esa perspectiva, hay que tener en cuenta, en primer lugar, una cuestión esencial. La labor, como he apuntado anteriormente, que los administradores sociales han de tomar y han de ajustar a partir de ahora. Y cuando hablamos de administradores, no nos referimos solamente al concepto de administrador que establece la ley de sociedades de capital,
sino que hablamos también de los administradores de hecho, es decir, aquellas personas que toman decisiones y que en un momento determinado, con esta cantidad, con este exceso, con este superávit de normas, muchas de ellas contradictorias y algunas que se solapan con posteriores, como luego veremos, exige una necesidad de apoyo en departamentos financieros muy profesionalizados, departamento legal y, por supuesto, asesores externos que en un momento determinado, ante cualquier duda, haya que utilizar para saber interpretar en cada materia, en cada sector, cómo podemos accionar. No nos olvidemos que los administradores, e insisto, no solamente los de hecho, que hablamos de los miembros del Consejo de Administración, administradores únicos, solidarios, mancomunados, sino también los CEOs, los consejeros delegados e incluso los directores generales o incluso directores de departamento, dependiendo de las decisiones que puedan tomar. Y ahora se van a tener que tomar muchas decisiones. Los administradores, como os pongo ahí, ya bien sabéis, esto no es novedoso, responden con todo su patrimonio y además su responsabilidad es solidaria entre todos y no se puede limitar estatutariamente ni legalmente. Con lo cual, lo que comentábamos de la buena gobernanza y la necesidad de estar rodeado de buenos asesores es absolutamente esencial. Os hablábamos del bosque normativo. Bueno, vamos a empezar a desgranar algunas de las cuestiones. Muchas de ellas están afectando ya en este mismo momento, algunas ya se han aplicado por compañías, otras no, que ha habido modificaciones variadísimas en ese bosque normativo. En primer lugar, desde el punto de vista mercantil societario, como lluvia de ideas, como bien sabéis, ahora que estamos en proceso de aprobación de las cuentas, la celebración de los órganos de las reuniones de los diversos órganos de las compañías, en este caso de la Junta General o de los órganos de administración, como consecuencia del primer Real Decreto, se estableció que se podían celebrar mediante videoconferencia o por conferencia telefónica y los acuerdos se pueden adoptar por escrito y sin sesión. Esto generará otra serie de problemas a los efectos registrales cuando mañana en las convocatorias se defina si se había hecho constar en las convocatorias si la reunión se iba a celebrar de esta manera. Lo mismo aplico a la Junta General. Ya os digo que efectivamente y por prudencia, aunque todavía no ha habido una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado, sí será necesario hacerlo. De tal manera que en las convocatorias se haga constar que se va a celebrar la reunión así, salvo que sea universal. Como vemos, en la Junta General también las reuniones se van a poder celebrar por vídeo y se van a poder celebrar por conferencia telefónica múltiple. De hecho, aquí nosotros estamos ya celebrando muchas de las reuniones de muchas de las juntas generales, las estamos celebrando, la mayoría de ellas con carácter extraordinario, universal, dándoles ese carácter, pero vía videoconferencia o por vía telefónica. En materia de modificaciones mercantiles no podemos obviar lo que son las cuentas anuales en las que estamos ahora. Y fijaros aquí cómo ha ido modificándose la norma sobre la norma. Me remito a lo del bosque normativo. La formulación de las cuentas anuales se suspendía, pero como sabéis, se suspendió el plazo durante todo el periodo de estado de alarma y se dio un plazo de 3 meses a contar de la finalización del mismo. Habría finado el 21 de junio. Sin embargo, en el Real Decreto 19/2020 se ha modificado y se ha extendido hasta el 31 de agosto la posibilidad de la formulación de las cuentas. Evidentemente, las que se hubieran formulado anteriormente seguirán son buenas, solo faltaría. Eso en cuanto a la formulación. En cuanto a la verificación contable, bueno, se mantiene la prórroga de ese plazo de 2 meses desde que se finalizó el estado de alarma, en este caso desde el 21 de junio. Y respecto de lo que es la aprobación, también ha habido una modificación con el Real Decreto, modificación a la modificación. El primer Real Decreto queda modificado por el penúltimo. Se establece inicialmente un plazo de 3 meses desde la finalización del plazo de la formulación de las cuentas. Pues bien, con el decreto 19/20 se reduce a 2 meses desde la formulación de las cuentas. Bueno, tengamos en cuenta que esto es lo de mayor actualidad porque es el día a día de hoy a los efectos de la misma. Pero claro, esto viene vinculado con otra cuestión y aquí ha habido mucho debate. Medidas tributarias vinculadas. ¿Cómo presentamos el impuesto de sociedades? Bueno, evidentemente se adaptan, en estos reales decretos se han ido adaptando a los nuevos plazos de formulación y aprobación de cuentas, de tal manera que existe en este momento la posibilidad, como bien sabréis la mayoría de vosotros, de presentar autoliquidación del impuesto de sociedades dentro de los 25 días siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo. Bueno, eso lo establece el 124 del impuesto de sociedades y ahí no habría novedad. Pero claro, hay muchas compañías que no han podido formular y aprobar cuentas en el plazo ordinario y que estamos todavía en proceso de, ya no tanto de formulación, que también, pero sí de aprobación. Bueno, pues en este caso
la opción es presentar una autoliquidación. Es decir, como si esto fuera un impuesto de sucesiones. Vamos, con base en las cuentas anuales que tengamos, con las cuentas anuales disponibles. Si estas cuentas anuales son buenas, bueno, pues ya está. Pero si estas cuentas anuales tuvieran algún tipo de modificación por el hecho de que no se había podido contar con toda la documentación, o bien para formular y, por supuesto, para posteriormente para aprobar, pues que habría la posibilidad de presentar esas cuentas antes del 30 de noviembre, como establece el Real Decreto de 2019/2020. Aquí la cuestión, si nos damos cuenta, es que se solapa una realidad que en beneficio de la agencia tributaria, que es una de las entidades con las que vamos a tener que lidiar. La agencia tributaria podía perfectamente también haber, bueno, en este caso el gobierno, y a través de su instrumento, la agencia tributaria, podía haber aplazado la presentación del impuesto de sociedades, igual que ha hecho con el aplazamiento, pero no, ha decidido la vía recaudatoria, la vía, entre comillas, y perdonad la licencia, no colaborativa. Pero bueno, es una circunstancia con la que tenemos que trabajar. Otra de las grandes modificaciones que se ha producido con estos reales decretos, en particular en cuanto a las sociedades de capital, es en los cambios en la disolución societaria. Hay dos que son muy claros y, por tanto, bueno, que es la disolución por el transcurso del término, bueno, que no creo que ninguno de vosotros os encontráis en esa situación, pero vamos, han modificado los tres elementos, tanto la disolución por transcurso del término como por causa legal estatutaria o por pérdidas, que esta es la significativa. En transcurso del término, bueno, tendremos efectivamente un plazo de 2 meses que es desde el 21 de junio, que no se produciría esa disolución. En cuanto a la disolución por causa legal o estatutaria, en este caso se establece que antes y durante la declaración del estado de alarma se suspendió el plazo para la convocatoria de esa junta hasta que finalizara, y si la causa había aparecido de disolución, la causa legal o estatutaria, durante ese estado de alarma, pues bueno, sería a posteriori, y los administradores en ese caso responderían de las deudas sociales contraídas en ese periodo. Bueno, estos son dos casos tendrían que ser muy ad hoc para cada compañía. Pero el caso realmente significativo es el de la disolución por pérdidas o adopción de medidas como consecuencia de las pérdidas. En este caso, disolución. Con carácter general, las pérdidas, nosotros tenemos que llevar como ordenados empresarios un control cuasi diario, semanal y por lo menos mensual de lo que es los estados financieros de la compañía, ¿no? Para definir si estamos en una situación de insolvencia actual o una situación de insolvencia inminente y conocer si hay que tomar cualquier tipo de medida jurídica, que una de ellas podría ser disolución de la compañía. Pues bien, el resultado del ejercicio 2021, las pérdidas del ejercicio 2020 no se van a tener en cuenta a los efectos de cuantías de pérdidas de cara a una disolución. Evidentemente, si en el ejercicio 2021 se aprecian pérdidas que dejan reducido el patrimonio neto a cantidad inferior, la mitad de capital social, sí que se deberá convocar la correspondiente junta en el plazo de 2 meses, ¿no? A contar desde el cierre del ejercicio. Pero, como digo, este año 2020 no habría necesidad de hacerlo. Otra cosa es que tengamos que tomar las medidas, porque como os he comentado anteriormente, como administradores responsables, lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado. Es decir, este año no nos va a computar las pérdidas de 2020, pero una vez que entremos en el ejercicio 2021 habremos de tomar las correspondientes medidas mercantiles. A su vez, también, como os comentaba anteriormente, la normativa en materia de registros y de notariado ha quedado tocada. La legalización de libros, bueno, pues aquellas sociedades que hasta que el 14 de marzo ya había transcurrido el término para formular cuentas y las sociedades cuya fecha de cierre del ejercicio sea posterior a la fecha de finalización del estado de alarma, bueno, se aplicarán las reglas generales. Pero aquellas sociedades, que esa es la parte sustancial, a las que a 14 de marzo no hubiera transcurrido el plazo, 14 de marzo el primer Real Decreto, el de estado de alarma, para formular sus cuentas anuales, sí que les es de aplicación el Real Decreto y, por tanto, podrán presentar los libros dentro de un plazo de 4 meses a los efectos de finalización del estado de alarma, es decir, desde el 21 de junio. Y como comento ahí, todo ello sin perjuicio de la posibilidad, lógicamente, de legalizarlo cuando consideremos oportuno. Pero esos son los plazos máximos. Otra modificación, lógicamente, a tener en cuenta y que va vinculada a la anterior de impuesto de sociedades y que va vinculada a las anteriores de convocatoria de junta para aprobación y que va vinculada a la anterior de convocatoria de consejo o decisión de órgano de administración para formulación y verificación. Bien, en el ámbito mercantil hay una medida
que es la medida de aquellas empresas, como os he comentado antes, que ya estuvieran en una situación dificultosa o de insolvencia previsible, inminente o actual. Bueno, pues en este caso también se ha producido una modificación del régimen de la solicitud del concurso de acreedores. Y como bien sabéis, existe el preconcurso de acreedores, aquellas empresas que detecten que pueden entrar en una situación compleja y que crean que no van a poder afrontar sus pagos en los próximos meses, lo que se llama insolvencia inminente, tienen la posibilidad de acudir al preconcurso de acreedores, el 5 bis, y negociar durante 3 meses con los acreedores a los efectos de tratar de llegar a un convenio con ellos y evitar el concurso de acreedores y que se bendiga. Bien. Pero el concurso de acreedores como tal, aunque se dieran las causas, como comentaba antes, de insolvencia, es decir, que el capital social queda reducido a menos del 50%, perdón, los fondos propios estuvieran en una cantidad que fuera inferior al 50% del capital social, estaríamos en causa de disolución. Y si las pérdidas de este año 2020 son las que propician esa situación, si la insolvencia actual es propiciada en este ejercicio 2020, si la insolvencia inminente es propiciada por este ejercicio 2020, no tenemos obligación de presentar concurso hasta el 31 del 12 del 20, es decir, hasta final de año. ¿Qué implica esto? Evidentemente que los administradores, lógicamente, tienen que tener conocimiento de esto. ¿Esto implica que demos patada a seguir y mandemos la solución al 31 de diciembre de 2020? No. Esto implica que durante este periodo lo que tenemos que ser es lo suficientemente diligentes como para adoptar las medidas, bien sean de refinanciación, bien sean de acuerdos, bien sean de iniciar un preconcurso, bien sean de, en su caso, una ampliación de capital, bien sean de una refinanciación global de toda la deuda o otra serie de medidas jurídicas, como pueden ser pues, los famosos ERTES, solicitar ICOs, etcétera, etcétera. Pero durante este periodo no existe obligación de presentar concurso de acreedores, con lo cual nos da un poco más de tranquilidad a los efectos de poner en marcha todas esas medidas que podamos adoptar para tratar de reflotar la compañía. En este sentido, dentro de los acuerdos de refinanciación que estuvieran, aquellas empresas que estuvieran saliendo de un concurso de acreedores y que tuvieran ya acuerdos de refinanciación definidos, y bueno, os pongo un ejemplo llamativo, ¿no? Bueno, el Real Zaragoza, como bien sabéis, tiene una serie de, lamentablemente perdimos ayer, y yo soy de Huesca, o sea que el empate, pues bueno, hubiera sido lo más justo. Perdonad por la intromisión futbolística. Pero al final, los acuerdos de refinanciación ya dentro del concurso pueden revalorarse. Es decir, puede haber modificaciones siempre que no hubiese transcurrido un año desde su firma. O sea, ahí habría una posibilidad de modificación. Y eso implicaría también toda la información después de la refinanciación para comunicar al juzgado de lo mercantil. Entonces, esos convenios que tengamos por ahí colgando en un momento determinado pueden ser objeto de toque, pueden ser objeto de modificación, cosa que hasta ahora no era posible. Y aparte de estas medidas que ha tomado el Gobierno, hay otra serie de medidas. Hay medidas específicas para autónomos, hay medidas procesales, la mayoría de plazos que se han quedado ya superadas después del levantamiento del estado de alarma. Hay medidas tributarias a nivel autonómico, a nivel provincial, a nivel incluso local, y medidas laborales que concretamente veremos a continuación con mi compañero José Luis. En definitiva, lo que os decía, es decir, nos encontramos ante una situación de bosque legislativo. Fijaros, para que os hagáis una idea, en el Real Decreto, en el penúltimo Real Decreto, para mí uno de los más importantes, el 19/2020, se establecieron medidas que modificaban la Ley de Sociedades de Capital, que modificaban la Ley General Tributaria, en el ámbito tributario, que modificaban la regulación de actos jurídicos documentados, que modificaban el Real Decreto, los Reales Decretos anteriores en materia de inspección de trabajo y de seguridad social, en materia del Fondo de Garantía Salarial, en materia de prestaciones por desempleo en el sector cultural. Y seguiría, quiero decir, el listado es en todas las materias eterno. Por eso, la importancia, lo esencial de que los responsables de las compañías se apoyen para tomar y adoptar todas estas medidas que se han generado desde las administraciones, los directores financieros legales y los asesores externos. A continuación, va a continuar mi compañero José Luis con una visión de cuáles son esas medidas que se han adoptado, pero por parte de la Administración desde el punto de vista financiero. José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias.
A ver, como os comentábamos anteriormente, ya una vez vistas las soluciones jurídico-legales, vamos a entrar a poner el foco principalmente en las de cuenta de resultados y gestión de la tesorería. Para ello, algunos datos que os voy a dar de nuestra experiencia desde finales del 2006 hasta el día de hoy. Y en la anterior crisis, el 84% de las empresas españolas tenían balances positivos 2 años antes del cierre, ¿vale? Porque ahí es donde la visión sobre el PIG o sobre el P&L viró, ¿de acuerdo? Ya no nos centramos tanto, principalmente compañías intervenidas por fondos de inversión, en el resultado final del ejercicio, sino que viramos al cash flow, a la generación de flujos de caja. ¿De acuerdo? Entonces, ese cambio cultural que hemos ido viviendo a lo largo de los últimos 10 años viene motivado por esta cifra. ¿De acuerdo? El 64% de las empresas aseguran tener tesorerías engañadas por disponer de ERP. ¿Qué es el caso? Esto es la típica pregunta de la encuesta de la dirección financiera que suele hacer APD y es la principal conclusión. ¿Qué sucede? Sobre todo en empresas complejas donde tenemos multinacionales, o sea, tenemos ámbito multinacional, donde el report de tesorería te viene de la empresa, de la filial malaya o de la filial dominicana o de la filial brasileña. El estado, la situación real del flujo de efectivo se hace muy difícil de tener en tiempo real. Y eso te lleva a conclusiones en la generación de cash flow completamente erróneas. ¿Vale? Y el 86% de las empresas españolas que facturan más de 10 millones de euros no disponen de herramienta especializada. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese flujo de tesorería, ese cash flow, ese efectivo para atender obligaciones, lo seguimos llevando en Excel, ¿de acuerdo? El 86%. Y eso ante un entorno donde la rapidez de las operaciones, la eficiencia operacional, el control y seguimiento choca diametralmente. Perfecto. Tenemos un contexto que es ese. ¿Y qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando ante la situación que parece que las únicas medidas o herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder salir financieramente de este envite son o hacer un ERTE o la solicitud de un préstamo ICO, que son dos medidas gubernamentales claras, evidentes, efectivas y encima se han hecho en tiempo, ¿de acuerdo? Pero no son las únicas. ¿Vale? Los ERTEs, que ahora vamos a entrar en profundidad, sobre todo con la última modificación, con el último pacto con patronal y sindicatos, con esa ampliación hasta septiembre y la solicitud de los préstamos ICO hasta 31 de diciembre del 2020. ¿De acuerdo? Importante a saber, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con esta nueva ampliación? Pues esta nueva ampliación hasta septiembre, a razón de los 3.600 millones de euros que le cuesta al erario público al mes, ha ido más restrictiva, ¿de acuerdo? Y alguna de esos cambios que tenemos son los siguientes. El acuerdo supone ir reduciendo la cobertura de las cuotas de la seguridad social, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Así, en función del número de trabajadores y las circunstancias de la empresa, la cobertura irá bajando del 75% al 25% hasta septiembre. Si bien ha sido clave, o sea, esto es importante, para la patronal aceptar esto, que en caso de rebrote se vuelva a la cobertura del 80%. Es decir, si tenemos un rebrote en el mes de octubre, no me cojas por lo que hemos firmado y me digas que estamos en un 25 de cobertura, volvamos al 80, ¿de acuerdo? Porque lo voy a necesitar. En el caso que las compañías con menos de 50 trabajadores, del 70, y en caso de las que tienen más de 50 trabajadores, ¿de acuerdo? El acuerdo propone que los ERTE de fuerza mayor total hoy vigentes, es decir, si alguno de vosotros aún sigue con un ERTE de fuerza mayor total, ¿vale? Pasa a uno de transición, ¿vale? Hasta el 30 de septiembre. Que se les aplica una exención en las cotizaciones empresariales del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre, cuando la empresa tenga menos de 50 trabajadores. Si sois una empresa con más de 50, la exoneración de cuotas será del 50, 40 y 25. ¿De acuerdo? Otro punto importante, los ERTE de causas objetivas pasarían así a tener exenciones de cuotas, que antes solo se aplicaban a los de fuerza mayor. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Y continúa aplicándose la cláusula que obliga a mantener el empleo durante los siguientes 6 meses. ¿Qué es importante aquí? O sea, para nosotros. Podemos tener 3 escenarios si somos empresa. Uno, ya hemos aplicado un ERTE y nos hemos ido a fuerza mayor, pues ahí ya tenemos que estar pensando en esa memoria económica, en esa situación, en ese 30 de septiembre,
¿vale? Generar toda la documentación, generar realmente cuál es el escenario que nos vamos a encontrar. ¿Para qué? Pues si tenemos la gran suerte de poder irnos a una salida del ERTE, tener plena capacidad y estar en el 100%, perfecto, pero ir ya virando hacia tener ya memorias económicas muy, muy sólidas por si tenemos que irnos el 30 de septiembre, o mejor dicho, el 1 de octubre, a causas objetivas. Es decir, ya no hay fuerza mayor, pero tengo unas causas económicas barra productivas que me llevan a esta situación. Y para que me aprobéis el ERTE por causas objetivas, pues hay que ir ya armando esas memorias. ¿De acuerdo? Pero claro, estas dos medidas, lo que nos estamos encontrando nuestros clientes es que son estas preguntas. O sea, ¿las medidas son suficientes para mi empresa? O sea, ¿tengo resueltos todos mis problemas financieros? Cuando acaben estos ERTEs, sobre todo los de fuerza mayor, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué puedo hacer? Y sobre todo, estoy en una situación en la que me han denegado la financiación. Pues oye, si en alguna de estas 4 preguntas principalmente la respuesta no es la buena, por así decirlo, os vamos a plantear un escenario que creemos que es lo idóneo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, soluciones financieras, ¿vale? Identificar necesidades, radiografía de la situación real de la tesorería y cuantificación de las necesidades de liquidez a corto plazo. Nos vale con tesorerías intradía. Necesitamos tesorerías intradía, necesitamos la semanal, la quincenal, la mensual y la trimestral. Y diréis, la tesorería a más de 15 días es un brindis al sol. Objetivamente lo es. Pero ¿qué sucede? Que conforme vayamos generando escenarios de más largo plazo, cuando vayamos a comparar con lo que realmente sucede, las vamos a ir afinando y vamos a ser mucho más sólidos en esas previsiones, ¿vale? Actualización de las previsiones de caja, análisis de sensibilidad y generación de escenarios. No me vale con yo creo que va a pasar esto, no. O sea, tengo que generar ¿cuál va a ser mi tesorería y mi cuenta de resultados si vuelvo a capacidad óptima? ¿Qué sucede si me voy a una caída de lo que me dice el FMI o ECIX e Integra que va a suceder? ¿O qué pasa con mi tesorería y con mi cuenta de resultados si hay un rebrote en octubre? Y esto es son 3 escenarios que tenemos que tener escritos, dibujados y planteados, pues si no los tenemos ya, en los próximos 15 días. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer tomar decisiones mucho más ágiles. ¿De acuerdo? Establecimiento de una forma de trabajo eficaz, definir roles y responsabilidades, plan de reuniones y asegurar la infraestructura necesaria. Es decir, en cada uno de esos escenarios que generemos, ¿cuál es vuestro punto óptimo de recursos humanos y cómo optimizarlos? ¿De acuerdo? Revisión de la documentación financiera para identificar flexibilidad de acuerdos, capacidad de endeudamiento adicional y activos ignorados. Es decir, poner toda la organización, pero toda, o sea, hasta incluso escenarios que ni tan siquiera os habéis planteado a disposición de la generación de efectivo, ¿vale? Una vez que tengo esa identificación de necesidades, la elaboración de un plan. Y ese plan, ¿qué va a tener? Pues va a tener la identificación de acciones inmediatas de liquidez. Un segundo punto, que es el plan de acción para implantar medidas cash out, ERTES, ERES, pagos por CAPEX, etcétera. Validación de proveedores clave para continuar de la actividad. Es decir, aquí hay que hacer una reflexión muy profunda de quién me está suministrando. ¿Por qué? Porque si algo no nos podemos permitir, ¿de acuerdo? Es la falta de suministro. Entonces, hay que hacer una reflexión, hay que hacer un plan, hay que ver no solo cómo estamos nosotros, sino todo nuestro entorno, principalmente el que sea estratégico para nosotros. ¿De acuerdo? El cuarto punto, la definición de una propuesta financiera adecuada y desarrollo de un plan de comunicación. Es importante que esos escenarios, en la medida de lo posible, sean conocidos por todos los actores claves internos de la organización. Aquí cada uno conoce su casa, pero ya no os quedéis solo con el director de recursos humanos, el CEO, el director financiero. Todas las empresas tendréis actores clave que igual no tienen mando o son mandos medios, que conocer esos planes va a ayudar sobre todo a que cuando tengáis que tomar una decisión financiera compleja, porque ahora mismo, ojalá no, pero lo más normal es que nos situemos ante decisiones financieras complejas, esos actores claves, saber lo que hay en la parte interna os va a ayudar. Actualización de los planes de contingencia, es decir, elaboramos un plan, pero lo actualizamos como mínimo quincenalmente. O sea, no nos vale tener un plan en el cajón. ¿Por qué? Porque es tan sumamente cambiante el escenario que lo que te vale hoy nos hemos dado cuenta que no nos vale de aquí a 15 días.
¿de acuerdo? Un cierre de comarca, una empresa frutícola que tengamos que esté en el linde entre Aragón y Cataluña, tiene ahora mismo una coyuntura sumamente compleja, independientemente que estén las comarcas afectadas o no, por poneros un ejemplo. Y análisis de la respuesta externa a la organización, ¿de acuerdo? Tener muy actualizado todas las ventajas gubernamentales, bien sea a nivel estatal, autonómico, comarcal, que tenemos. Es decir, no dejemos de recibir o aprovecharnos de un euro que pueda entrar, ¿vale? Por el desconocimiento de ese euro que puede entrar, ¿de acuerdo? Y el tercer bloque, asegurar el cumplimiento. Actualización y mejora del seguimiento de las posiciones. ¿Esto cómo se hace? Con la digitalización de la tesorería, potencial actualización de las políticas de tesorería para mitigar los efectos de una interrupción de la cadena de suministros, desarrollo de una hoja de ruta tecnológica para mejorar los procesos y mantenimiento y mejora de resultados a través del aprendizaje continuo. Esa es la clave, ¿de acuerdo? ¿Y esto en qué se transforma? ¿Vale? Porque esto lo diréis, vale, esto es muy etéreo. ¿Cómo lo bajamos un poquito más al terreno? Vale, pues la caja, y esto os lo digo, hubiera habido COVID, hubiera habido Lehman Brothers, hubiera habido 11S, hubiera habido la caída de las .com, que digamos que son los 4 últimos grandes bloques, olvidémonos, o olvidémonos tampoco, hagamos lo que hacen los fondos de inversión. Centremos la caja como centro de gestión, generación de efectivo. Y para ello, actividades claves, revisión y aplazamiento de los planes de inversión en el caso que lo necesitemos. Es decir, veamos cuáles eran nuestras inversiones y prioricemos y posterguemos. ¿De acuerdo? Segundo bloque, previsiones semanales actualizadas de tesorería. Tercero, digitalización de la tesorería. Cuarto, priorización de proveedores y facturas para aumentar los días de rotación de las cuentas a pagar. Esto lo sabéis todos, pero aquí cada uno en su casa sabe a quién puede y a quién no puede hacérselo. Pues esto tiene que ser un plan establecido, o sea, que no sea, vale, esta semana, ¿cuánto dinero me queda en el banco? X. ¿Qué facturas tengo por pagar? ¿Estas dos? Pues venga, fulanito sí. Eso, que es una gestión del día a día, transformémosla en un plan. Incluso comuniquemos el plan. Es decir, vuestros proveedores van a estar mucho más contentos, y esto os lo aseguro, si saben, aunque sea más tarde, aunque entréis a negociarlo, aunque paguéis un 0,5% de interés, qué día van a cobrar y que luego efectivamente lo cobren. ¿De acuerdo? Y la revisión de la estructura de costes, imprescindible. Segundo bloque, la refinanciación de la deuda. Y para refinanciación de la deuda hay que llegar al banco con una posición de fuerza. La posición de fuerza se obtiene con un plan. Señor banco, yo a usted necesito refinanciar, pero este es mi business plan. Este business plan viene acreditado por mis socios externos, y mis socios externos son fulanito y menganito. Pues bueno, ya te sientas a negociar con el banco una posición con mucha más fuerza, ¿vale? Y para eso, necesidad de gestionar la incapacidad de tener el servicio. 2, recalendarización de la amortización de los préstamos. Es decir, no vayáis a decir qué te puede hacer el banco. Id ya con un plan. Es decir, yo necesito devolverte este préstamo en este mes, este mes, este mes y este mes, porque mi flujo de efectivo para devolvértelo va a ser este y este. Tú vas a tardar un poquito más en cobrarlo, pero es que yo te garantizo, porque tengo un plan financiero avalado, que lo vas a cobrar. ¿De acuerdo? Negociación de pactos de espera y potenciales carencias con entidades acreedoras, implantación de un proceso ordenado de refinanciación con todos los acreedores para maximizar el éxito de la operación. ¿Esto qué es? Sindicación de la deuda. ¿Vale? Aquí hemos hecho operaciones en las cuales tú acabas teniendo 4 préstamos con X banco, y lo que se hace es ese plan financiero, apoyar un externo, imaginad, lo hacemos nosotros con vosotros, hacemos un plan financiero, pero directamente ya lo hacemos también de la mano del banco que se va a quedar con toda la deuda, ¿vale? Y pasa a ser un negocio para principalmente el banco, ¿de acuerdo? Oye, estamos ante una situación que es que no nos sirve con refinanciar la deuda, necesitamos nueva deuda, ¿vale? Pues dimensionamiento, planificación y estructuración de la necesidad de la nueva liquidez, diversificación de fuentes de financiación con financiadores alternativos. Es decir, no pensemos únicamente en ICOs y bancos, hay 1000 alternativas hoy en día y seguramente a un tipo de interés muy, muy parecido. Entonces, esa apertura de mente, oye, vamos a ponernos en contacto con fondos de inversión, oye, vamos a ponernos en contacto con casos de construcción, con Socimis, oye, vamos a ponernos en contacto con banca privada. Todo eso que sale de lo convencional, ¿vale? Va a coger un valor y una importancia
clave. ¿Vale? Estudio las condiciones de acceso a las ayudas y líneas de financiación extraordinaria. Esto es lo que queremos deciros, es ayudaros a la obtención de ICOs y identificación de posibles garantías adicionales, segundas hipotecas, pignoraciones, etcétera, etcétera. Digamos, un plan muy estructurado, muy pensado, con un seguimiento y una actualización y a ser posible digitalizado. Eso nos va a llevar al éxito financiero. ¿De acuerdo? Ya le doy paso a Luis para deciros cómo os podemos ayudar. Gracias, José Luis. Bueno, enlazando con la última parte de lo que ha trasladado mi compañero José Luis, bueno, pues hay cuatro grandes bloques en los cuales yo creo que podríamos ir de la mano a ayudaros a afrontar las situaciones que se puedan generar. Iríamos desde la parte, como os comentaba, desde el que está a la expectativa de lo que va a suceder hasta el que ya está plenamente afectado, ¿no? Entonces ahí estaría el ámbito de lo que sería resolución de crisis empresariales en genérico, la reestructuración financiera, insolvencias, la reestructuración también laboral, el redimensionamiento de las compañías y ya, como digamos, fase más avanzada, que no necesariamente implica una disolución y liquidación, ni muchísimo menos, sino que puede ser la redimensión de la compañía, pues el ámbito concursal, ¿no? Entonces, en ese punto, en cuanto a lo que sería la resolución de crisis empresariales, enlazando con la última parte de lo que comentaba José Luis, es decir, uno de los puntos donde nosotros os podríamos echar una mano, creo que interesante, es el ámbito del observatorio normativo. Mirad, comentaba José Luis, hay que identificar necesidades. Yo diría, además, hay que hacer un análisis de riesgos, de la situación de la compañía y elaborar un plan. Pero eso lo vamos a tener que hacer, como os comentaba yo al principio, dentro de lo que es un absoluto bosque normativo. Con lo cual, hay que estar absolutamente al día. Hay que apoyarse en los dos departamentos, si los que lo tengan, financiero legal, hay que apoyarse en asesores, hay que estar al día de todas las leyes que se van creando. Y como comentábamos antes, es decir, el escenario va a ser continuamente cambiante, al menos en los próximos meses. No sabemos que si va a haber rebrotes, si no los va a haber. No sabemos cuál va a ser la actitud de las entidades financieras centrales europeas y mucho menos lo que se puede adoptar por parte de nuestras economías competidoras, ¿no? Pues tenemos que estar con las antenas puestas. Muy importante, las due diligence contractuales. Nosotros tenemos una expertise en cuanto a lo que es el análisis de todo tipo de contratos y tengamos en cuenta que como consecuencia de esta situación se ha producido una circunstancia excepcional. Esa circunstancia excepcional en derecho hay un aforismo que es la cláusula rebus sic stantibus, algunos la habréis oído nombrar, y esto es que cuando las circunstancias se modifican, cuando las circunstancias cambian, los contratos tampoco se pueden cumplir igual, los contratos tienen que cambiar. Es necesario analizar, porque ahí se puede encontrar una oportunidad a favor, o ojo, también podemos encontrarnos alguna sorpresa en negativo, pero la tenemos que conocer. ¿En qué condiciones tenemos todos nuestros contratos? ¿Con distribuidores? ¿Con nuestros contratos de servicios? ¿Con clientes? Nuestros contratos laborales también, incluso un simple contrato de arrendamiento. Es decir, todo ha quedado modificado y en un momento determinado cabe la posibilidad de instar un cambio del clausulado que puede afectar significativamente a nuestros costes. Por tanto, las due diligence, las auditorías jurídicas contractuales creemos que son importantísimas. No me extenderé mucho con el tema de la reestructuración financiera porque lo ha comentado José Luis, pero sí que vamos a necesitar, cuando tengamos que ir a negociar con las entidades financieras, no ir, como diríamos, a las bravas, no, hay que ir con un plan definido, hay que ir con una estrategia. Es decir, nosotros creemos que en esa manera vamos, como decía José, es una posición de fuerza, ¿no? Y eso está directamente vinculado también a la defensa del crédito y a la reclamación de aquellas cantidades que en un momento determinado podamos tener, pues entre comillas, creyendo que las podemos perder en atención a las características de nuestros deudores. Eso implica también la posibilidad de ayudaros en las acciones frente a terceros que no han abonado cantidades de acciones de reintegración. El aplazamiento de la deuda tributaria, el aplazamiento con la seguridad social, es decir, al final hay dos administraciones esenciales con las cuales podemos llegar a acuerdos específicos
Aquí la labor colaborativa de la agencia tributaria es importante, es decir, nos consta que en la agencia tributaria pues se van a dar pasos en esa línea. De hecho, bueno, antes de que estallara la situación de crisis, ya sabéis que se estaba generando y existía la figura para un detalle de la empresa del contribuyente certificado. En esa línea, bueno, pues la negociación con la agencia y con la Seguridad Social de determinados convenios, o bien genéricos o incluso específicos, si tuviéramos una catalogación con la agencia, pues lógicamente las podríamos negociar, pero igual que con la refinanciación global, la reestructuración financiera global, es decir, con un plan prediseñado por nuestra parte, es decir, no llegando a la agencia diciendo qué puedo hacer. La gestión en el ámbito ya más dificultoso de la responsabilidad de los administradores, asesorando en cuanto a qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer, es decir, asesorando a los órganos de administración, asesorando incluso a la propia Junta General y en el día a día de la toma de decisiones. Y si nos viéramos ante una situación compleja, pues la posibilidad de una posible insolvencia previsible, inminente, pues el poder presentar el correspondiente preconcurso de acreedores a los efectos de negociar con todas las partes, acreedores tanto privados como públicos, para tratar de llegar a un convenio anticipado, ¿no? En esa línea, estas serían las medidas antes de, ¿no? Si nos encontráramos en una situación ya crítica, bueno, pues la llevanza de los procedimientos concursales, tanto antes de la interposición como durante el proceso de interposición, sobre todo en cuanto a la negociación del convenio de acreedores. Es decir, la negociación con los principales pasivos de nuestra compañía, con los principales acreedores, la negociación con la agencia tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social, y, lógicamente, definiendo la reestructuración de qué compañía queremos una vez que pasemos esa fase de concurso, que superemos, porque el concurso, al fin de cuentas, no necesariamente es algo negativo, ni muchísimo menos. Es una nueva oportunidad. Y, por tanto, ahí, antes de presentar o paralelamente a la elaboración y la presentación y negociación del convenio de acreedores, tendríamos que definir esa redimensión de la compañía y qué es lo que queremos después de la salida de esto, en atención a todos los principios, a la nueva realidad que os hemos comentado al principio. Esto es un círculo, ¿no? Es decir, hemos empezado hablando de que hay que crear unas empresas con unas determinadas características novedosas, es decir, tenemos que ser más ágiles, tenemos que tener más seguridad, tenemos que hacer análisis de riesgos, tenemos que tener un control de nuestros propios contratos, tenemos que estar en la nube, tenemos que ser más digitales, pues tenemos que analizar, incluso dentro de esa situación concursal, hacia dónde, cómo queremos salir de ese concurso de acreedores, ¿no? Con lo cual tendríamos la elaboración del antes de la propuesta del convenio y lo de los planes de viabilidad de la compañía. Esos son dos pilares, tanto uno para las empresas que buscan soluciones a la situación, ayudas para esta situación, como aquellas que ya tienen que tomar una medida jurídica ante el juzgado de lo mercantil para continuar, que serían dos de los pilares en los cuales creemos que os podemos ayudar. Hay más medidas, como os va a trasladar ahora mi compañero José Luis, desde un punto de vista económico, que creo que son tremendamente sustanciales e interesantes. José Luis, tienes la palabra. Perfecto. Pues segundo bloque, la refinanciación. ¿Qué nos hemos encontrado? Y aquí recalco lo que ha dicho mi compañero Luis. En numerosos clientes, principalmente los últimos meses, los últimos años 2004, 2005, 2006, 2007, nos encontramos ante una situación completamente distinta. ¿Y qué escenario nos vino encima? Una posición empresarial para afrontar la crisis del 2010, 2011, 2012, meridianamente distinta a lo que nos encontramos ahora. ¿Y eso qué es? Pues que nuestra posición a la hora de negociar con principalmente banca tiene que ser distinta a lo que planteamos hace 10 años. Y para eso ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos todo lo que hicimos tarde, lo que empezamos a hacer en el 2013, 2014 y que hubiera sido muy útil hacer en el 2008, 2009. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear ahora. Y eso es directamente preconcursos, refinanciaciones. Y esas refinanciaciones, ¿cómo os podemos ayudar? ¿Cómo bajamos esa palabra tan genérica que es la refinanciación?
pues facilitemos un mejor entendimiento de la situación financiera y comercial de la compañía, su viabilidad futura y las alternativas de refinanciación posibles. Asesoraremos sobre las implicaciones que la refinanciación pudiera tener en los estados financieros. Presentamos alternativas de refinanciación a la banca acreedora mediante el diagnóstico de la deuda de la compañía. ¿De acuerdo? Aquí ya es pues sentarte ya a cara de perro con la banca a decirle, no, es que esta deuda que lleva X años sin impagos, esta deuda que va asociada a estos flujos de tesorería, tienes un X% más de probabilidades de cobrarlo tú como banco si la transformamos en estos flujos distintos, ¿de acuerdo? Y el quinto punto, el asesoramiento legal, tanto en la modificación y reformulación de contratos de financiación como la valoración de otros aspectos de responsabilidad que pudieran surgir derivados de un potencial concurso de acreedores. Importante también, si tenéis préstamos indicados asociados a covenants, ¿vale? Ese cumplimiento de covenants también es el momento de negociarlo. Es el momento de negociarlo antes del incumplimiento. Es decir, si aún estamos en un escenario en los cuales pues, estos 2-3 meses los hemos salvado, ¿vale? Que puede ser perfectamente, oye, vamos a hacer una revisión, no vaya a ser que el otoño venga un poquito más o peor de lo estimado y sentémonos ya a renegociar esos covenants. O sea, que no solo tiene que ser el importe, el tipo de interés y el plazo, o sea, que podemos ir mucho más allá en lo que viene a ser la refinanciación. Y por último, en la parte financiera, los IBRs, ¿vale? ¿Y qué son los IBRs? Pues es una opinión independiente, aquí ante planes de negocio que ya tenéis generados vosotros, es decir, que no hay que ayudaros a hacerlos porque ya los tenéis hechos. Nosotros los cogemos, los analizamos, os hacemos recomendaciones y certificamos como experto independiente que esos IBRs, que esos informes son sólidos a la hora de las refinanciaciones. ¿Vale? Evaluamos de forma rigurosa el riesgo, ayudamos a prevenir el fracaso de negocio estableciendo modelos de reducción de costes, como por ejemplo internalización del departamento laboral, análisis de compra de materias primas, etcétera. Ayudamos a la compañía a su recuperación y el mantenimiento de su fuente de ingresos, ¿vale? Reconstruimos la confianza entre la empresa y las entidades financieras. ¿De acuerdo? Eso es el objeto principal de un IBR. Y ayuda a un potencial salida de negocio de una manera más ordenada. ¿Qué os quiero decir? Igual muchos de vosotros estáis planteando el decir, vale, quiero vender la empresa. Perfecto, pues un IBR también nos va a servir para eso. O para buscar financiación de un fondo de inversión, si lo que tenemos que hacer es una ampliación de capital. Entonces, ese informe independiente sobre el business plan, tanto financiero como incluso jurídico, también nos lo podemos ayudar a hacerlo. Y por último, la reestructuración laboral, ¿vale? Tened siempre en mente que llegará el 30 de septiembre, que si habéis hecho ya ERTES, hay que plantear ya los del 1 de octubre, en el caso que sean precisos. Principalmente esas memorias económicas y productivas. Y que si no hemos tenido, gracias a Dios, la necesidad de meternos en una reestructuración laboral, bueno, pues cuando generemos esos escenarios de cómo creemos que vamos a estar el 1 de octubre, si en el escenario pésimo, o en el que nos confinamos, ya vuestra empresa no sería capaz de asumir toda su reestructura laboral, pues empecemos ya a crear ese escenario. ¿Para qué? Para que la toma de decisiones, cuando vengan peor dadas o mal dadas, sea de una forma automática. ¿De acuerdo? Entonces, por resumir, nuestro objetivo de hoy, pues deciros que estamos ante algo que ya sabéis, que es un perogrullo, que es que estamos ante un escenario sumamente complejo, un bosque, como ha dicho mi compañero, un bosque normativo, unas herramientas financieras muy difusas, sobre todo si no nos hemos visto en situaciones de reestructuración financiera / laboral, y que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Luis, te dejo que cierres. Pues lo dicho, muchas gracias a todos. La verdad es que yo creo que en muchas ocasiones yo siempre decía, si queremos que algo cambie, tenemos que hacer cosas diferentes. En este caso, las cosas nos las han cambiado, pero nos van a obligar a cambiar, con lo cual, si mantenemos nuestra actitud actual en atención a lo que se nos está viniendo encima y se nos va a venir, pues creo que tendremos una muerte lenta y dulce. Creo que hay que tomar decisiones y a encontrar esas oportunidades. Y lo dicho, pues que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado. Nada más.
No sé si hay alguna pregunta. ¿Estáis a tiempo de hacer alguna preguntilla? Si tenéis alguna pregunta sobre alguna particularidad de vuestra empresa o cómo lo vemos, sin ningún problema la podéis hacer y os la contestaremos. Si la queréis hacer y que os la contestemos a través de mail y demás, pues también a vuestro gusto. Tenéis ahí los emails de ambos ponentes, como podéis ver, para que podáis también hacer vuestras preguntas vía email. Si no hay ninguna pregunta y queréis que cerremos, José Luis, lo que digáis. Perfecto. Pues sí, muchas gracias por vuestra asistencia y esperemos, de verdad, de corazón, que no nos necesitéis. De verdad que sí. Un abrazo muy fuerte. Gracias a los dos. Gracias a Un todos abrazo a por todos. asistir. Un saludo.